bueno estar con ustedes, porque no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Imposible cantar de tu grandeza sin, una vez más, darnos cuenta de quién eres. El milagro que es que tú nos recibes en tu presencia, el milagro que es que tú nos hablas. Y Dios, ahora al abrir tu palabra, al leer tus palabras, te pedimos, Dios, que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Okay, vamos a hablar de algo que yo he estado sintiendo por varios meses. Ha estado ahí en mi mente y no con un plan de hablar con ustedes de eso, solo ahí por atrás de mi mente me estaba molestando y viéndolo, sintiéndolo, observándolo y ahora al principio del año yo creo que es un buen momento para compartir eso juntos. Y yo creo que yo siento, tal vez no es tu realidad, pero lo que yo he sentido es que nosotros hemos estado perdiendo algo muy esencial, algo que es sumamente importante a nuestra fe, al reino de Jesús, a la vida cristiana, es el discipulado uno a uno, el guiar unos a los otros entre nosotros y guiar a personas que todavía no están aquí con nosotros. El discipulado, guiarnos mutuamente, ese debe ser la actividad principal, la actividad más esencial de la iglesia. Uno piensa que esta es la actividad esencial, más grande, más importante, y por lo importante que es esto, lo que hacemos ahorita, el gran privilegio que tenemos de estar juntos, hay una actividad que es aún más importante, aún más esencial a la función de la iglesia, y es el discipulado. Y yo he estado sintiendo, tal vez lo que yo siento no es la realidad, pero lo que yo he estado sintiendo es que hemos estado perdiendo poco a poco lo que es la cultura de discipulado. No de todo, no en todo el tiempo, no entre todos, pero poco a poco se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque antes nos costaba hacerlo, nos costaba estudiar la Biblia con otra persona. Sí, podríamos ser honestos, podríamos decir que en ningún momento se encontraba un momento en la vida de esta iglesia en que todos los cristianos estaban activamente estudiando con otra persona. Gracias a Dios que yo digo que nuestros porcentajes son más altos de lo que normalmente serían. O sea que muchos de nosotros en dados momentos estudiamos y hemos estudiado con otras personas. Eso es algo que yo admiro, yo amo de nuestra comunidad, pero era difícil hacerlo antes y después vino la pandemia y ahora ya no podemos vernos, no podemos decir, hey, ¿por qué no vamos a tomar un café en el que todo cambió y ya las interacciones cambiaron? Y yo siento que se va desapareciendo el discipulado. Antes era difícil, ahora muchísimo más. Y eso es bien grande, bien importante, porque el discipulado es la esencia de la vida cristiana, es la esencia de nuestro trabajo en el reino. Por lo tanto, tenemos que recuperarlo. Tenemos que tomar un momento y decir, eso siempre ha sido importante en el reino de Jesús, ha sido importante para nosotros y será importante para mí en el futuro, en este año, en los días que vienen. Hoy mi deseo en ese tiempo es guiarnos mutuamente, no tanto predicar, sino guiarnos hacia algo, a recuperar el discipulado, por contestar 3 preguntas, solo 3 preguntas y terminamos con la aplicación. La primera pregunta es ¿qué es? Después, ¿por qué debemos hacerlo? Y la última pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y mi deseo con eso es de equiparnos para que nosotros podamos, cuando el Espíritu Santo te toque, tú sientes el deseo de hacer algo más en el reino, pero casi no hay actividades y no hay mucho movimiento y ni siquiera hay mucho arreglo que podemos hacer antes. ¿Dónde trabajo? ¿Qué hago? Que ya sabremos. Este es el próximo paso para todos. Este es lo que todos debemos estar haciendo. Así colaboramos en el reino de Jesús. Es lo que debemos hacer aún en tiempo de COVID. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué es?
¿Qué es el discipulado? Tenemos que definirlo porque si has estado alrededor de religión, de iglesia, aún por poco tiempo, has escuchado esa palabra y tiene muchas diferentes definiciones en el mundo. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir yo cuando digo discipulado? El discipulado es definido por Jesús. Viene de un pasaje de la Gran Comisión. Ahí en tus notas está Mateo 28. 18 en adelante, Jesús da una tarea a sus seguidores y nosotros llamamos a esa tarea el discipulado. Mateo 28, 18, acercándose a Jesús. Ahora, para ubicarnos en el texto, Jesús acababa de hace poco, cuando dijo esto, había resucitado de la muerte y estaba a punto de ascender a los cielos. Entonces, él viene a sus seguidores, acercándose a Jesús, le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Discípulo es otra palabra por seguidor mío. Hagan discípulos, seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. Otra palabra por guardar es obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado es hacer eso, es guiar a otros a seguir a Jesús, a ser discípulos, a ser seguidores. Viene de la palabra hacer discípulos, discipular. De ahí viene la palabra que conocemos como el discipulado. Y encapsula lo que ves ahí, porque Jesús habla de personas que no son cristianas. Dice, ayuda a personas que no son cristianas a conocerme, a conocer al Padre. Mi paráfrasis, poniendo ahí lo que es el significado de lo que Jesús está diciendo, que lleguen al punto que sepan cómo sería para ellos seguirme, ser mi seguidor, que lleguen al punto de decir, sí, yo quiero hacer eso, se arrepienten, se bauticen, entren en la familia y después ayúdenles a llegar a esa meta que es inalcanzable en esa vida, pero debemos estar siempre en pos de Jesús, imitándolo más y más hasta que estén conformados completamente a su imagen, totalmente entregados a su Señor. Este es el discipulado, es tomar a otra persona de la mano. No literalmente, Kobe, ¿va? Tomar a otra persona de la mano, caminar con esa persona donde se encuentre, no importa dónde esté en su camino espiritual, y guiarlo a Cristo, a estar conformado a la imagen de Cristo. Entonces, si tú me preguntaras, ¿es leer la Biblia en las noches con mi esposa discipulado? Sí, es parte de discipulado. Es orar por mi compañero de trabajo antes de entrar en el trabajo. Es orar en mi carro por esa persona que trabaja en mi par que no quiere saber nada de Dios. Le he invitado y me ha dicho no y no quiere saber nada. Es orar por esa persona todos los días y pedir a Dios, interceder por pedir a Dios que le abra el corazón y una puerta en la conversación para el evangelio, para hablarle de Dios. ¿Es el discipulado eso? También es perseguir una amistad con otra persona. El discipulado puede ser, si lo haces con el propósito de enseñarle el evangelio, es hablar con mis hijos o mis nietos, en mi caso hijos, tu caso hijos, nietos, como sea, de su vida, del evangelio. El discipulado es estudiar, quiero paz con Dios, con un amigo discipulado, es conversar con otro hermano en la iglesia de su vida, de su ministerio, cada semana tras semana. El discipulado es abrir mi casa, invitar a otra persona a comer en mi mesa. El discipulado es guiar a un estudio en Zoom, aunque no sea en persona. El discipulado, sí, todo eso es parte del discipulado, es parte del proceso de compartir tu vida con otra persona y buscar guiarlo a Cristo. Y no es fácil. Todos lo sabemos. Muchas veces yo sé que cuando hablamos de discipulado, fácilmente empezamos a rezar la letanía de las, no excusas, iba a decir excusas, de las razones que no podemos hacerlo, que no es para mí, que no es, que es difícil hacer. Decir, yo no soy ministro, yo no soy líder, yo no sé mucho, y yo tengo que leer mi Biblia más antes de guiar a otra persona. No he sido cristiano por tanto tiempo, no tengo ni siquiera idea de cómo empezar un estudio con otra persona. No hay nadie, ahora con COVID, no hay nadie en mi vida que yo puedo guiar. Tenemos razón tras razón
de las razones por las cuales nosotros no podemos, o no es para mí, o no es el tiempo, las razones que no guiamos a otra persona. Y cuánto más ahora con COVID, ya no vemos a gente, ya estamos mucho más aislados que comparado con antes. No abrimos la casa como antes, todo ha cambiado y fácilmente podemos olvidarnos de la importancia de eso. Y llegamos a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos practicarlo? Si es tan difícil, más ahora, en ese tiempo que tenemos que andar con mascarilla, ¿por qué debemos practicar eso? No es suficiente venir los domingos y ya estuvo. Hay una razón más grande que todas las razones que nosotros tenemos por no hacerlo, por la cual tenemos que discipular, tenemos que dedicarnos a ser seguidores de Jesús. La idea grande, lo que veremos en los textos es Jesús manda a sus seguidores a dedicar sus vidas a ser otros seguidores. No es opcional, es parte de ser cristiano. Eso fue lo que Jesús hizo, ¿no? Él tuvo un ministerio grande, público, hablaba con muchas personas, tuvo que a veces entrar en un barco para tener espacio, para poder hablar con toda la gente que le venía a oír. Me imagino, qué voz, que alguna vez ha pensado, sin micrófono, la voz que tuvo que haber tenido Jesús para alcanzar a tanta gente. Tuvo un ministerio grande, público, pero ¿cuál fue la base, la esencia, el corazón de su ministerio, de su corto 3 años de ministerio? ¿No fueron los 12 hombres que él escogió, que estaban con él, sus discípulos, y entre ellos los 3, entre los cuales Jesús invertía su tiempo y su vida? Y ellos pasó tiempo con ellos llegaron a ser su familia. Él se dedicó a guiarles a ellos, específicamente a ellos, a conocer al Padre, a ser sus seguidores. Otra vez, mira lo último que él dice a ellos. En Mateo 28, 18, donde estábamos, Jesús les dijo, mira eso, la razón que tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús durante su vida y dedicarnos a guiar a otras personas. Toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra. Con la autoridad de los cielos, con toda la autoridad de Dios, Jesús viene a nosotros y que dice, vayan pues, hagan seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Yo estoy con ustedes, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos acompaña cuando nos dedicamos a eso. En Marcos 16, verso 15, el siguiente que está en sus notas, le dijo, en el mismo momento, ese es otro relato del mismo momento, le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 1, 8, Jesús dijo a ellos, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús manda a sus seguidores, mire, a ser otros seguidores, a dedicarse. Esa es la razón que tenemos que abrir nuestra vida y guiar a otros a seguir a Cristo, es porque si Él es nuestro Señor, es lo que Él hizo y es lo que Él espera que sus seguidores hagan. Y eso es lo que ellos hicieron después de que Jesús se ascendió a los cielos. Los seguidores de Jesús hizo precisamente eso. Mira 1 Tesalonicenses capítulo 2. Hay una descripción que el apóstol Pablo da a la gente en esa ciudad de su tiempo con ellos. Él ya no estaba con ellos, por eso le escribe una carta y él describe cómo él pasó el tiempo con ellos y qué hizo con ellos. Y en eso nosotros vemos un gran ejemplo, un ejemplo que, no sé tú, al leerlo, a mí me inspira cómo Pablo se llevaba con ellos, porque creaba amistad con ellos y les compartía el evangelio. En sus palabras, 1 Tesalonicenses 2:1, Pablo dice así, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición.
Este era su propósito, hablarle de Cristo, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni con engaño, sino que así como hemos sido comprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina los corazones, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. No pasaba la ofrenda 10 veces. Dios es testigo, verso 6, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, y ahora mire cómo Él describe cómo Él entró en la vida de ellos y se hizo familia con ellos para que ellos entraran en el Evangelio. En el verso 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos, fatigas, como trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes, le proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera les exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino, su gloria. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Mira ahí los componentes de discipulado que Pablo describe en su trato de ellos. Y él les está recordando de lo que ellos experimentaron con él. Dios lo puso en su vida y él aprovechó para compartir su vida con ellos, para convivir con ellos, para llegar a ser como familia con ellos y compartir el Evangelio. Y los llevó de donde estaban, por lo que sepamos, lejos de Dios, y ellos terminaron siendo, miren el verso 14, ellos llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo que están en Judea, y los demás se dieron cuenta de su fe, o sea que ellos llegaron a tener una relación verdadera con Cristo. Mire, nosotros tenemos que discipular porque eso es lo que otros han hecho con nosotros mismos. Mire, solo piensa en tu vida, piensa en las personas que han invertido en ti, que han invertido individualmente en tu vida, que te han ayudado a llegar a donde tú estás en tu vida. Yo me puse a pensar, ¿dónde estaría yo espiritualmente si esas personas no hubieran invertido en mi vida? Mire, el discipulado debe ser nuestra actividad principal. Guiar otras personas a Jesús debe ser la actividad principal de cada seguidor de Cristo. Es lo que debemos hacer, porque así es como compartimos el Evangelio, así es como somos usados por Dios, así es como cumplimos nuestra misión y así es como la iglesia crece. Y si terminamos ahí, terminamos con inspiración y algo que debemos hacer sin saber cómo hacerlo. Entonces, vamos a contestar la última pregunta, que es, ¿cómo vivimos vidas entregadas a guiar a otros? ¿Cómo cumplimos con la gran comisión? Mire, hay un camino. Hay un camino, no es un formulario, hay un camino, hay una forma de vivir de las personas que guían a otras personas, a las personas que se dedican a discipular. Y si nosotros vamos a hacer así, nosotros tenemos que vivir de esa forma. Hay 4 elementos de la vida de una persona que marca en la vida, el camino de un discipulador. Compara esas cosas con tu vida, con el propósito, a nombrarlas, para el propósito de ver dónde en tu vida tú necesitas crecer para ser una persona que guía más en este año a otras personas. El primer componente, el primer elemento de la vida de una persona que se dedica a ser discípulos es
que lo hacemos mientras vivimos nuestra vida. No esperamos tener más liderazgo en la iglesia, no esperamos que Dios nos llame a mudarnos a otro país a ser misioneros, no esperamos a que nos nombren encargados de esto y el otro, mientras vivamos nuestra vida. Mire, Jesús que dijo en Mateo 28, verso 19, vayan, podrías traducirlo, mientras vayas viviendo tu vida, mientras vives la vida que Dios te ha dado, no esperando que algo mágico ocurre y ya tenés una responsabilidad en el ministerio, no esperando que pase el COVID, que hay una vacuna, discipulando a las personas que están en tu burbuja, discipulando a las personas por texto o por Zoom. Viva tu vida y busca discipular mientras vivas la vida que hoy tienes. El segundo elemento es orar constantemente. Otro verso, busca en tus notas Colosenses 4, verso 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, oren al mismo tiempo también por nosotros, y mira lo que pide que oren por ellos, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hablar. Pablo dice, estoy en la cárcel. Tú podrías pensar en algo que podría pedir por mí, pero yo te voy a decir lo que yo quiero que pida por mí. Yo quiero que tú pidas que Dios me dé una puerta para hablar la palabra y que me des palabras para que yo hable bien. Nosotros mientras vivamos nuestra vida, tenemos que orar por las personas que queremos guiar. Tenemos que orar por las personas en nuestra vida que están muy duras y no quieren saber nada de Dios. Tenemos que orar por las personas que estamos guiando. Tenemos que orar por las personas que hemos guiado, que han pasado de nuestra vida y ya no están. Tenemos que orar y pedir a Dios que nos dé un estudio, que nos dé a alguien a quien guiar cuando no tenemos a nadie. Tenemos que orar constantemente. El tercer elemento de la vida de alguien que se dedica a discipular es que entra en cada interacción que tiene con otra persona. Si es por texto, si es por teléfono, si es en persona, como sea, entra en cada interacción, entra al fondo con entusiasmo. Su meta es desarrollar amistades auténticas y con propósito, porque nunca sabemos cuándo Dios va a usar una amistad que hemos estado cultivando para abrir una puerta para que hablemos el evangelio. Y el cuarto elemento es que buscamos puertas para guiar con el evangelio. A eso se refería Pablo. Buscamos puertas para guiar con el evangelio. Eso es diferente en cada momento. A veces es pedir un estudio. Hey, podríamos estudiar Quiero Paz con Dios. En otros momentos es en momentos informales, en medio de las conversaciones. En otros momentos es cuando alguien quiere un consejo. Y otros momentos es cuando te toca corregir a uno de tus hermanos o dar una palabra de aliento, de ánimo. Pero siempre buscar en todas esas interacciones con la gente que Dios pone en tu vida, guiarlos con el evangelio. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con eso? Primero, si no eres cristiano y estás escuchando esto, la aplicación para ti no es la aplicación directa de texto, no es que vayas y hagas discípulos. Más bien para ti la aplicación de ese texto es una invitación. Es una invitación como Jesús hacía cuando él caminaba al par del mar y llamaba a los primeros seguidores, ven, sígueme. La invitación para ti es que seas como Pedro, como Juan, que dejaron todo y siguieron a Jesús. Y para ti, el responder a la invitación de Jesús, el llamado de Jesús de seguirle, es hacer esto, es arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él, y por el resto de tu vida podrás andar atrás del Señor en imitación de Jesús y tendrás el gran privilegio de guiar a otros a conocerlo también. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero esto, solo tienes que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Para los que somos cristianos, debemos dedicarnos a discipular. Eso es lo que debemos hacer. Debemos dedicarnos a ser seguidores de Jesús. Eso debe ser una parte constante de nuestra vida. Cuando no tengo un estudio con alguien que no es cristiano,
Y yo debo estar preocupado, no porque yo estoy haciendo algo mal, sino porque yo quiero aprovechar de tiempo. En nuestra oración constante debe ser: Dios, dame un estudio, dame a alguien a que puedo guiar. Y si tengo gente a mi alrededor, a estudiar la Biblia con ellos, leer la Biblia con los que están alrededor de nosotros. Para los que somos cristianos, déjenme terminar con unas preguntas para nosotros. ¿Qué puedes hacer para dedicarte más a ser seguidores de Jesús? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuándo puedes orar cada día por esas personas? ¿Cómo puedes cultivar más amistad con ellos? ¿Y qué puedes hacer para enseñarles la palabra de Dios, el Evangelio, y guiarlos a seguir a Cristo? Que el Espíritu Santo nos guíe en eso. Y ahora vamos a terminar por recordar a Cristo. Aquel que nos da la tarea de ser seguidores es precisamente aquel que hizo exactamente lo mismo para nosotros. El último verso en sus notas, 1 de Pedro 3:18, mira lo que dice. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, mira lo que dice, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús vino, entró en nuestro mundo, nos demostró el Padre, nos enseñó cómo conocer a Dios, cómo llegar a ser sus hijos, y en la cruz Él dio su vida para abolir la muralla de nuestra rebeldía contra Dios, para que nosotros pudiéramos entrar en su familia ahora. Para los que somos cristianos, a cantar, a tomar el pan y el jugo, recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús que Él dio para llevarnos al Padre. Y debemos en nuestro corazón, con nuestro canto, agradecerle y dedicarnos en este momento a imitarlo y dar nuestra vida para guiar a otros a seguirle también. Oramos. Dios Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo a buscarnos, a rescatarnos, a llevarnos a tu familia. Y aunque lo sentimos como a veces como una responsabilidad grande, una carga imposible, te agradecemos por el privilegio de poder hacer lo mismo y guiar a otros a conocerte. Ahora, Dios, te pido que a partir de este momento, que los que somos tus hijos, vamos a dedicar nuestra vida en este año a guiar a otras personas. Y te ruego, Dios, que tú pongas personas en la vida de cada uno de nosotros, personas con quienes podemos guiar y enseñar y estudiar, que todo podamos estudiar con alguien que no es tu hijo, que todo podamos en este año entrar en las aguas de bautismo con alguien y guiarles a esa nueva vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.